Aleluya, sí, gloria a Dios. Aleluya, sí. Me acabo de dar cuenta que estaba el micrófono apagado. No sé si me pueda escuchar. A veces estar fuera de esto un tiempo, ¿verdad? Afecta. Pero me acabo de dar cuenta del micrófono. Ya está el sonido ahí, sí, gracias a Dios ya. Lo único que hice fue orar. Gracias a Dios Él me escuchó y por un momento estuvo el sonido apagado, pero lo invito para que nuevamente se conecte y estamos hablando de 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 en adelante, una historia donde se manifiestan las tres componentes de nuestro ser interior, ¿verdad? El alma, cuerpo y el espíritu. Y voy a leer este pasaje para que usted lo lea conmigo. 2 Samuel 11:1 en adelante. Y se aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí vemos que la primera situación que el enemigo usa para atacar a David es que David no hizo lo que tenía que hacer. Es que él se quedó, vamos a decir que de ocioso cuando tenía que haber ido a la guerra. Y eso lo aprovechó el enemigo. Dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí vemos entonces que el enemigo prepara una tentación para David, y estamos hablando de alma, cuerpo y espíritu, del ser interno que somos nosotros. Dice la palabra que el alma que pecara, esa morirá. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve al Creador, pero el alma va a ser juzgada. Si es justificada por el sacrificio de Jesús, que aceptó a Cristo, será salva, y si no, será condenada a muerte eterna. Apocalipsis 21:8. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ni usted ni yo queremos esa final para nuestra alma, ni usted ni yo queremos ese final para nadie. Por eso es importante conocer cómo Dios a través de su Santo Espíritu nos da armas, nos da fortaleza para vencer al enemigo. Entonces quiero invitarlos para que ahí en 2 Samuel capítulo 11 versículo 3 sigan acompañándome. Dice la palabra: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Fíjese que aquí vamos a ver toda la situación. El rey David no se fue a la guerra, y una tarde subió ahí al terrado de su casa, y desde lejos vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces aquí el enemigo prepara una trampa para David, una tentación que le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y vamos a ver en qué área está tocando a David. Número uno, por la vista. Dice que vio a una mujer que se estaba bañando y que era muy hermosa, y eso a David lo hizo entrar en una tentación. Y él, en vez de reprender ese pensamiento, en vez de huir de la tentación, como dice la palabra, bienaventurado el hombre que resiste la tentación, en vez de hacer eso, lo que hace es enviar a preguntar por esa mujer. Y le dijeron: ella se llama Betsabé, es hija de Eliam, y aparte está casada con Urías Eteo, es la esposa de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Aquí ya vemos que el pecado fue consumado. El pensamiento, ¿verdad? La tentación de que deseo a esa mujer, es atractiva, la mandó traer y luego cometió el adulterio. Porque aunque era rey, a él estaba prohibida esa mujer y adulteró. Entonces vemos aquí rápidamente que el cuerpo jugó un papel muy importante, los deseos del cuerpo. El alma, dice la palabra en Gálatas 5:19, el adulterio, la fornicación, son deseos de la carne, son deseos del alma. Y a David le tocaron, ¿verdad?, lo más sensible de su ser. Pero nótese que David se descuidó espiritualmente, cuerpo, alma y espíritu. En este momento el espíritu no tuvo oportunidad de decidir. No sé si David lo consultó con el espíritu, creo que no, porque fue atraído por el deseo del cuerpo, de la vista, de los ojos, del tacto, y luego fue atraído por los deseos de la carne,
concupiscencias, lascivias, adulterio, fornicación. Y esa es la forma en que Satanás trabaja para lograr hacer caer a los hijos de Dios, para hacer que la gente peque, para hacer que la gente esté lejos de Dios. El cuerpo te va a exigir lo que le gusta al cuerpo. Si está cansado, quiere descansar. Si tiene sed, pues dice que cerveza en vez de agua, ¿verdad? Va a querer abusar de las cosas que no debe abusar. Entonces tú y yo tenemos esa situación de tener que depender del Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer nuestro ser interno, cuerpo, alma y espíritu. David falló, todos fallamos, pero vamos a ver cómo él trajo consecuencias a su vida por no estar conectado al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en el versículo 4, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David podía tener cualquier mujer doncella, virgen del pueblo, porque esa era una situación permitida para los reyes, pero no podía tener a una mujer casada como lo hizo aquí. Y la mujer, yo no sé si se habrá opuesto o no, o si consintió. Al final vemos que también se tuvo que purificar de su inmundicia porque también pecó. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. No hay uno que busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó del Señor. Y la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo vino a la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados y también los pecados del rey David. Pero estamos viendo cómo actúa el alma, el cuerpo y el espíritu. Dice el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy embarazada, estoy encinta. El pecado que ellos tuvieron en esta ocasión dio fruto a un ser viviente, ¿verdad? Que no tiene ninguna culpa, un ser inocente, pero según la sociedad y según las leyes, pues era un hijo no legítimo, que estaba concebido en pecado. Y vemos ahí que esta mujer se lo hace saber al rey, y el rey, en vez de reconocer que había pecado, que había fallado, fíjate cómo actúa la carne y cómo actúa el alma para huir de las responsabilidades. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió y dijo a David, el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjese aquí cómo Urías empieza a actuar de una forma diferente. Urías no estaba en la condición que estaba David. David estaba dependiendo carnalmente de su alma y del cuerpo. Se había olvidado del consejo de Dios, se había olvidado de los principios que Dios había puesto en su vida. Y en este caso, el pecado, el deseo le ganó. En cambio, Urías muestra otra actitud, muestra que no está enfocado en el placer de la carne ni en el cuerpo, sino que está concentrado en lo que él como soldado debía hacer. No descendió a su casa. Dice la palabra que él se negó a estar con su esposa y de comer y beber, porque él sabía que él no podía hacer eso mientras que sus hermanos y su capitán estaban peleando. Pero David se creía muy inteligente, se creía muy listo, al pensar, ¿verdad?, que con la astucia humana puede uno borrar los pecados que hace el alma y el cuerpo. No, la única manera es venir a pedirle perdón a Dios de todo corazón. Todos tropezamos y la palabra dice, hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. El rey David insistió, en el versículo 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías.
Y le voy a decir, para no perder mucho tiempo en la lectura, pero léalo usted ahí en 2 Samuel, capítulo 11, del 1 hasta el 20 y tantos, donde termina la historia. Pero dice que David, cuando trató de convencer a Urías para que se llegara a su esposa y pensara que el hijo que iba a tener su esposa era de él, de alguna forma Dios no lo permitió, porque una cosa es lo que uno dispone y otra cosa es lo que Dios decide hacer. Hermano, nunca es bueno esconder el pecado, es mejor buscar a Dios, es mejor venir a Cristo, es mejor abrirle nuestro corazón al Señor. Le dice a Joab, pon a Urías al frente de la batalla, y cuando arrecie lo fuerte de la batalla y que se acerquen al muro, retírese y déjenlo, y muere, Urías muere. Y David, aparte de encubrir un adulterio, ahora también ya es homicida. Ahora por su orden, Urías muere en la batalla. David, muy inteligente según él, estaba cubriendo su pecado, pero ese pecado que quería cubrir lo llevó a hacer otro pecado y otro pecado. Dios, hermano, mira todo lo que hacemos. Por eso el alma, el cuerpo y el espíritu deben de estar sujetos al Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, el espíritu humano, la carne, el cuerpo, para que tú y yo podamos, hermano, tener victoria. Dice la palabra que vamos a avanzar un poquito en el versículo 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Y dijo David al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas. Bueno, parece ser que ahí David ya se sentía más tranquilo porque ya había matado al esposo de Betsabé y no se iba a dar cuenta que estaba embarazada, y como ya era viuda, entonces él la mandó traer para hacerla su esposa, y él se sintió que ella había cubierto sus pecados. Pero déjame decirte que el alma y el cuerpo van a tender a pecar, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros quiere que busquemos a Dios. Tú y yo tenemos que tomar el ejemplo del rey David, no como algo para juzgarle a él, sino para aprender de los errores ajenos. David se quedó de ocioso, no fue a la guerra. Subió, Satanás le planeó una tentación, codició a la mujer muy hermosa que era, la mandó traer, adulteró con ella, mandó matar al esposo. Y aquel hombre que era conocido como el hombre que tenía el corazón de Dios, ahora está irreconocible. ¿Por qué? Porque descuidó su vida espiritual. Hermano, que no nos pase eso. Es triste ver cómo mucha gente hoy en día se está alejando de Cristo. Después de haber servido a Dios por años, ahora andan otra vez en Egipto, en el mundo, haciendo peores cosas que la que hacían antes. No los juzgo, pero esa es la razón. Porque descuidaron su vida espiritual y empezaron a oír más la carne y empezaron a depender más del cuerpo. David nos da un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Vienen consecuencias, maldiciones por estos pecados a la familia entera de David. Una familia real, una familia llamada de un linaje especial para gobernar sobre una nación de Israel. Se contamina, se maldice por el pecado de un hombre que descuidó su vida espiritual. Tú y yo, hermanos, debemos de cuidar nuestra vida espiritual en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, y no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Dice la palabra que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es tomado como pecado. Yo quiero que tú pongas un separador aquí en este capítulo, ¿verdad? De 2 Samuel 11. Y vamos a ver en el capítulo 51 de Salmos, por favor, si me acompaña a Salmos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 51. Este es un salmo que David hizo, una oración que David hizo después de este pecado tan horrible, o estos pecados tan horribles, de esta etapa de tropiezo en su vida. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí estamos viendo, hermanos, que David ya ha reconocido que falló, que se confió en la carne, que se confió en el cuerpo y que descuidó su vida espiritual con Dios. Pero ahora, hermanos, vemos cómo él reacciona, cómo él recapacita
cómo él viene a Dios, cómo le dice, Señor, ten piedad de mí, porque cuando Dios le mandó el juicio, usted lo puede leer ahí en 2 Samuel capítulo 11, del versículo 30 en adelante, cuando el profeta Natán es enviado por Dios para reprender a David, David se humilla delante de Dios, reconoce su pecado, aunque al principio él no lo reconoció. En esta ocasión, cuando Dios viene a él, reconoce que pecó y le dice al profeta, yo prefiero caer en las manos de Dios porque Dios es un Dios misericordioso. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Hermano, tú y yo tenemos que tener esa valentía de levantarnos. Si tú has fallado a Dios, hermano, levántate. Porque tú puedes pensar, bueno, mañana me levanto, pero ¿qué tal si te mueres ahora en pecado? Tu alma se va al infierno. David tuvo la oportunidad de que Dios le dio más tiempo. Dios quiera que tú también lo tengas. Dios quiera que tú y yo, hermanos, que estamos en la iglesia, no flaqueemos, no caigamos. Sigamos orando, sigamos firmes, sigamos cuidando vuestra salvación con temor y temblor. Sigamos viviendo en santidad, con la cual nadie verá al Señor. Hermano, tú y yo tenemos esa disposición de seguir en Cristo y la oportunidad es hoy. Levántate, renueva tus votos con Cristo. Así lo hizo David. Aunque cometió horrendas cosas, el Señor, que es bueno, lo perdonó. Él también quiere restaurarte a ti. Entonces, que el Espíritu que Dios ha puesto en ti pueda operar para que tú busques a Dios. Dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Otra vez, reconozco mis rebeliones. El Espíritu es el que dice, hemos fallado. Pidamos perdón. Bendice alma mía, Jehová. Somos los que estamos buscando el perdón, la misericordia de Dios, pero hay que tener valor. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Mi hermano, mi hermana, si tú has tropezado, levántate en el nombre de Jesús. Es muy importante que el Espíritu de Dios le ayude a tu espíritu para controlar el alma, el cuerpo. Dice la palabra, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando buscamos a Dios en lo íntimo, en lo secreto, el Señor nos da sabiduría y podemos crecer en lo espiritual y podemos ser diferentes, podemos ser las personas que Dios quiere que seamos, hombres y mujeres de Dios espirituales. Pero si hemos pecado hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos y hay que apartarnos. Dice la palabra del Señor que el que esconde su pecado no prosperará, pero que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Mi hermano, dice la palabra del versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando hay pecado, hermano, hay aflicción. Cuando hay pecado, hay tristeza. Cuando hay pecado, hay crisis en la vida. No puedes estar bendecido porque está la maldición encima. Por eso hay que arrepentirnos. Por eso hay que quebrar con las obras del enemigo. Por eso hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé misericordia. Hay que pedirle al Señor que nos permita mantenernos en el Espíritu para que no nos suceda lo que le pasó en esta ocasión al rey David, que primero no hizo lo que tenía que hacer, se quedó de ocioso. Número 2, dependió de la carne y del cuerpo y no del espíritu. Cuando vino la tentación, cayó en el pecado y vino la maldición a su vida y vino la maldición a su hogar, a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres. ¿Por qué? Porque descuidó la relación personal con Cristo Jesús. Mi hermano que me escuchas, todos pecamos, todos fallamos, pero si nos buscamos el rostro de Dios en lo íntimo, Él nos va a dar sabiduría. Él va a darnos una limpieza que seremos más blancos que la nieve. Nos va a dar gozo y alegría y nos va a dar esos huesos sanos, no abatidos, como dice la palabra ahí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mi hermano, Dios es bueno y Él puede perdonar cualquier cosa. Dice la palabra menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el versículo 10, crea en mí. Fíjese, esto es bien importante y es donde David ganó la batalla, es donde David recibió de parte de Dios la victoria. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu nuestro necesita ser corregido
por el Espíritu Santo, porque nuestro espíritu, hermano, aunque es la parte esencial que busca a Dios, todavía está corrompido. Necesita que el Espíritu Santo lo adiestre, lo eduque, practique las buenas obras de Dios. No la carne, no el cuerpo, sino el espíritu. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí es donde tú y yo tenemos que trabajar. A veces queremos cosas nosotros y el Señor dice, no, mijo, eso no que yo quiero para ti, pero si tú buscas mi rostro, voy a crear un espíritu recto en ti y luego vas a entender cuál es mi voluntad para ti. A veces pedimos algo que Dios no quiere que lo recibamos, porque la palabra del Señor dice que pedimos mal. Pero si pedimos con el Espíritu como conviene, el Señor nos va a escuchar. Dice el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, esa es la bendición más grande que tú y yo podemos tener. Pero al pecar, como lo hizo el rey David, contristamos al Espíritu Santo y entonces caemos en crisis espiritual, en crisis emocional y caemos en crisis de todos los aspectos económicos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos al ataque del enemigo. Pero cuando tú estás con un espíritu recto, cuando el Espíritu Santo mora en ti, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, no hay demonio que pueda tumbarte. En el nombre de Jesús tú permaneces firme, porque no estás solo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, esa es la habilidad que podemos nosotros alcanzar al depender, al ser llenos del Espíritu Santo, al no confiar en la carne, a no confiar en el cuerpo, sino buscar el rostro de nuestro Dios. Dice la palabra, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez más, una vida espiritual basada en el Espíritu Santo, basada en buscar a Dios en el Espíritu, sometiendo el cuerpo y la carne al Espíritu de Dios. Aleluya. Mi hermano, dice la palabra, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Yo como quisiera que todos los que me están escuchando y que no tienen a Cristo se conviertan a Cristo, se conviertan a Dios, se conviertan al Espíritu Santo, aleluya, porque ahí es donde hay bendición, porque ahí es donde hay vida eterna, porque ahí dice la palabra de Dios, es donde estamos seguros, es donde el Señor cuida y protege de nosotros. Conviértete al Señor, no te tardes, abre tu corazón, deja que su Espíritu Santo te sustente, deja que tu Espíritu Santo te llene, aleluya. Dobla tus rodillas delante del Señor, dobla tu corazón delante del Señor, entrega tu voluntad al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, aleluya. Dice la palabra, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué importante, hermano, es alabar a Dios en todo tiempo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, que nuestros labios se abran y reconozcan que Dios es poderoso y reconozcan que Él es el único que puede sostenernos, que puede ayudarnos. Dice la palabra, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, escucha esto y toma una nota muy importante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, no un espíritu altivo, un espíritu humilde, un espíritu que dice, Señor, sin ti no puedo, ayúdame. Yo necesito que cada segundo tú sustentes mi alma, mi cuerpo. Señor, en tus manos me pongo, quebranta mi corazón, Señor. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hermano, a veces andamos muy altivos, a veces nomás estamos ocupados en lo que nos gusta, en lo que queremos. No, mi hermano, ocupemos el tiempo en las cosas de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando tú dependes de Dios, Él empieza a obrar a favor tuyo. Él empieza a mover las circunstancias, el universo, lo creo, aún la tierra, para que tú seas bendecido, para que tú seas lleno del gozo del Señor, para que tú tengas, aleluya, victoria en el nombre de Jesucristo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estamos hablando de las ofrendas que David hacía antes. Hoy la mejor ofrenda es la obediencia. Hoy la mejor ofrenda es buscar a Dios de todo nuestro corazón, hermanos. Que no nos gobierne la carne, que no nos gobierne el cuerpo, como este ejemplo que el rey David nos dio, que falló, que pecó, pero luego se restauró y luego se humilló y luego Dios le dio la victoria. Hermano, hermana que me escucha, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre usted. Pero hay que aprender a depender en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que aquellos hermanos que han recibido el don de lenguas, cuando las hablan en silencio para edificación,
Dice la palabra que el mismo Espíritu intercede con sonidos indecibles, cosas que no entendemos nosotros, pero el Espíritu sí entiende lo que tú necesitas. A lo mejor estás con dolor en el alma, a lo mejor tienes ansiedad y el Señor a través de la oración te sana. A través de la oración, de la intercesión del Espíritu Santo, Él provee para ti bendición, Él provee para ti victoria. Mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender que tenemos que ser hombres y mujeres espirituales de Dios, que no vamos a andar carnales por ahí, ofendiendo a los hermanos y a las hermanas y a los demás. No, hermano, tenemos que ser ejemplo. Jesucristo se preocupó mucho por eso y decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y yo le pregunto, ¿qué dice la gente que es usted? Un cristiano firme, un cristiano espiritual, o alguien que nomás está jugando al cristiano, o alguien que es nomás un mediocre, dispénseme la palabra, pero alguien que no está completo, está a medias. Hermano, usted y yo tenemos a Cristo, usted y yo no tenemos excusa para no estar completos. No, en el nombre de Jesús, llénese del Espíritu Santo, llénese de los dones del Señor, aleluya. Reprenda al diablo, pisotéelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hermano. Usted y yo tenemos que entender que vamos a depender del Espíritu Santo de Dios, que vamos a hacer obras poderosas. Estas señales seguirán a los que creen, a los que caminan en santidad, a los que se llenan en lo íntimo del poder de Dios, a los que oran, a los que leen la palabra, a los que no están jugando, a los que toman en serio el Evangelio, a los que toman en serio la palabra de Dios, aleluya. Aquellos que están lejos de Cristo, regresen, el enemigo los va a robar, los va a llevar al infierno. Despiértate en el nombre de Jesús. Aleluya, Cristo viene pronto y el Espíritu Santo, hermano, está listo para llenarte. El Espíritu Santo está listo para darte victoria. El Espíritu Santo está listo, aleluya, para levantarte, para sanarte. En el nombre de Jesús, toma acción en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo te robe la salvación. En el nombre de Jesús, reacciona, mi hermano, mi hermana. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Vamos a orar en esta hora para que el Señor llene tu vida, tu corazón y llene la mía. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes le arrebatan. ¿Cuántos cristianos están desanimados? ¿Cuántos cristianos están dejando de ir a la iglesia? Y más ahora que está la pandemia y lo toman como excusa. Dios conoce mi corazón y Dios conoce tu corazón. Pero al igual que el rey David, levantémonos, pidamos perdón, digamos, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, porque queremos seguir adelante, porque queremos ser diferentes, no nomás así uno del montón, sino alguien que de verdad, Señor, te honra. Padre Santo, en esta hora yo oro, Señor, por las personas que escucharon este mensaje. Oro por mi vida también, para que tu Espíritu Santo no se aleje de nosotros, para que nos llene, Señor, para que no estemos vencidos, sino más que vencedores, para que seamos más que vencedores sobre el pecado, sobre la tentación. Te pido por los hermanos y hermanas que a lo mejor, Señor, han tropezado, Señor. Te pedimos que nos levantes, Señor, que nos afirmes. Padre Santo, que tu Espíritu nos llene, Señor, que podamos tener, Señor, la sabiduría para no caer en pecado ni en tentación. Te pido por las personas que han recibido esta palabra, sálvales, Señor, tócales. Te pido por aquellos que han sido sensibles, Señor, levántales, Señor, fortaléceles. Te pido por los que están enfermos por la pandemia, sánalos, que no haya muerte, Señor. Para al diablo, páralo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres más grande que él. Padre, en el nombre de Jesús, cuida a tu iglesia, cuida a tus hijos, bendice a tu pueblo. Trae bendición que sobreabunde, Señor, sobre tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, estamos orando, estamos clamando, Señor. También te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Padre. Sana el alma, sana, Señor, las heridas, Señor. El dolor, quítalo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos porque tú eres bueno y maravilloso. Amén, amén. Aleluya, hermano, hermana, que me escucha. Le agradezco que sea sensible a la palabra de Dios. Yo soy una persona igual que usted, pero sí me duele en mi corazón que muchos estén claudicando, que la apostasía siga tumbando a más y más personas que servían a Dios. Llénese del Espíritu Santo. Conozcamos que no debemos depender del alma ni del cuerpo, sino del Espíritu, porque el alma es carnal y el cuerpo también. Entonces, hermano, gracias por este tiempo. Le pido que siga orando unos por otros, la iglesia, para que esto pase pronto, para que Dios traiga poder, avivamiento sobre nuestra vida, para que las almas se conviertan.
Y en el nombre de Jesús tome ánimo, siga adelante, no se deje vencer por el enemigo. Si tropezó, levántese. El Señor dice en su palabra, 7 veces caerá el justo, pero todas esas veces Dios lo levantará. Oramos también por los matrimonios, oramos por los hogares, oramos para que las familias conozcan al Señor y reciban del Espíritu Santo la dirección de qué decisiones tomar, hermano, pero hay que depender del Espíritu. Entonces, Dios les bendiga. Recuérdense que ahorita a las 9 de la noche hay oración. Sigamos apoyando, sigamos intercediendo. Mañana viernes por aquí nos vemos con la ayuda de Dios, si Él nos da tiempo. Soy el pastor Luis Castañeda. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente.